Hermanos y amigos, Dios me los bendiga. De nueva cuenta, su hermano Francisco desde México, con una traducción más de uno de los estudios del hermano Joseph. En esta ocasión comenzaremos con la traducción del capítulo 1 del libro de Revelaciones, primero de una secuencia de capítulos que se van a traducir completos versículo por versículo, porque han llegado al hermano Joseph muchas preguntas sobre este libro, que sin duda es de los más enigmáticos de la Biblia, y como es muy difícil contestar pregunta por pregunta y muchas me imagino que se repiten, el hermano decidió hacer un estudio de cada capítulo para que se tenga una visión más panorámica del Apocalipsis a la hora de estudiar las Escrituras. Y pues como siempre, cualquier duda que salga, que no se haya podido captar o que no haya podido ser resuelta a través de estos estudios, pues se los invita a que las hagan llegar a las direcciones que ya conocen, el correo electrónico de este ministerio, que es highskylight@gmail.com, highskyght@gmail.com. Se les recuerda que también hay más estudios en la página y en la cuenta en el canal de YouTube, es Endtime7777, en ENDTIME 7777. Dios los bendiga, que el Señor esté conmigo en esta traducción y con ustedes al escucharlo. Dios los bendiga. Empecemos. Bueno, hermanos, pues que sea el Espíritu Santo, que sea Jesús a través de nosotros. Primero el hermano Joseph y luego yo en la traducción, que sea el que hable, el que declare la verdad y que sea el que quite cualquier rastro de mentira o de falsa verdad que esté contenido en esto. En nombre de Cristo Jesús, así sea. Bueno, como sabemos, el hermano ya tiene unos 40 años de experiencia misionera y de estudio de las Escrituras, y entonces pues sí, creemos que puede transmitir unos conocimientos valiosos, que no tenemos que esperar 40 años de nosotros mismos experimentar con prueba y error, sino aprovechar la experiencia, el conocimiento que el hermano Joseph comparte, y que debe ser siempre confirmada por el Espíritu Santo. No cuenta lo que diga el hermano Joseph, no cuenta lo que diga yo, no cuenta lo que diga ningún pastor, ningún papa. Lo que cuenta es lo que nos dice el Señor a través de las Escrituras, y correctamente interpretadas y discernidas por el Espíritu Santo. Entonces, prosigamos. Pues, como hemos dicho, no se trata aquí de las revelaciones personales solamente, se trata de lo que la palabra misma quiere decir, viéndola toda completa en su contexto, en los antecedentes que vienen de otros libros de la Biblia. Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les es dado conocer los misterios de la palabra de Dios. Aquel que entiende lo que quieren decir las palabras, lo que los profetas trataron de decir, lo que Jesús quiso decir, no lo que nosotros queramos saber, confirmar torciendo la palabra. Obviamente es sujeto a lo que Dios quiere manifestarnos, y pues toda revelación debe ser confirmada por la Escritura. Dios no está de acuerdo con que se hagan enseñanzas que no están completamente basadas y respaldadas y comprobadas con la Escritura. Y pues teniendo siempre en cuenta Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón aparta de Jehová. Verso 7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. No confíen en lo que escuchan a través de nosotros, confíen lo que la palabra confirma. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Muy bien, pues para muchos el libro de Revelaciones guarda aún muchos misterios, y muchos han sido revelados a través de otros estudios del hermano Joseph, y pues es muy fácil confundirse. El Apocalipsis es un libro complejo y hay muchas cosas que tomar en cuenta. Está o no está en orden cronológico, es profético, es histórico, es alegórico. El libro del Apocalipsis a veces cronológico, a veces no. En ciertos capítulos sí, en ciertos capítulos no, en ciertos versículos sí, en ciertos versículos no. Se necesita el discernimiento y la guía del Espíritu
Espíritu Santo para saber cuáles son y cómo tomarlos, si son cronológicos o no. En muchos libros, en muchas Biblias incluso a veces vienen mensajes en donde dicen que no se trate de entender el libro del Apocalipsis porque es un libro con el que muchos estudiosos han tropezado y han caído, pues haciendo profecías basadas en que no se han cumplido o se han malinterpretado de muchas maneras, etcétera. Entonces, pues esto no es porque el libro no se pueda usar de la manera correcta. Es un libro, es la palabra de Dios, es Jesús. Entonces no vamos a tirar un libro nomás porque algunos dicen que no se puede entender. Si Dios nos dio el Espíritu Santo, nos lo dio para entender su Escritura. Si otras personas lo estudian sin el Espíritu Santo, pues obviamente no lo van a entender, no le van a hallar sentido o van a cometer errores garrafales. Entonces no tiren ni el libro de Revelaciones ni ningún otro al olvido. Hay sangre de mártires, sangre de profetas que fue derramada con mucho dolor, con mucho sufrimiento para que esta escritura nos pudiera llegar, como para que alguien llegue y diga que no se puede entender, que no tiene caso escudriñarlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave para entender tanto este libro, el único libro profético del Nuevo Testamento, como los demás libros proféticos, que entre todos son la tercera parte de la Biblia, cuando es en orden cronológico o no? Pues a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar discernimiento y guía de cuando los acontecimientos descritos ahí son cronológicos o no. Y la otra parte de la clave es tener una visión general de toda la escritura. El libro de Revelaciones por sí mismo no te puede decir gran cosa si no tienes el libro de Isaías, versión general, si no vas al Génesis, si no vas a Segunda de Tesalonicenses, si no has escudriñado Mateo 24, si no has oído los demás profetas, a Jeremías, Ezequiel, Daniel, profetas mayores, profetas menores, los Salmos, Proverbios, toda la Biblia. Necesitas tener una visión general para poder brincar del Apocalipsis al otro libro, al capítulo indicado, para buscar el verdadero contexto de lo que nos quiere decir. Y aquí lo que les puedo aconsejar, esto es, aparte de la traducción, es nota del traductor. A mí lo que me ha ayudado mucho es la Biblia en audio. Si están haciendo algún trabajo, digamos, repetitivo, si están conduciendo o están haciendo algo y ustedes tienen manera de poder escuchar las escrituras sin distraerse o sin que les afecte en esa actividad que están haciendo, y sobre todo poder poner atención en lo que están haciendo y retener lo que están escuchando. Escuchar la Biblia en audio es una muy buena manera en la que con constancia se puede llegar a escuchar completa en 3 meses o menos. Entonces en un año puedes escucharla 2 o 3 veces y eso te da un panorama más general. Aquí cerramos la nota del traductor. El libro de las Revelaciones no se sustenta por sí mismo. Está sustentado en toda la Biblia. Es el libro con el que el Señor cerró la Escritura. En la última parte de la Biblia dice que no se le debe agregar, no se le debe quitar, porque el Señor con este libro concluyó. Entonces es un libro que encierra toda la culminación de los eventos que pasaron desde la fundación del mundo hasta lo que va a pasar, como el Señor quiso. Todo está sustentado en la Biblia para que podamos tener fe de que no es algo sacado de la manga, sino que todo había sido anunciado y el Apocalipsis es confirmado. Bueno, y en este mismo sentido, incluso algunas Biblias traen anotaciones en las que dicen que el libro de Revelaciones es histórico, o es profético, o es simbólico. Entonces, ¿cómo podemos saber si es alguno de los tres? Pues es de la misma manera que si se sabe si es cronológico o no. El libro de Revelaciones es simbólico, es histórico, es profético, definitivamente futurístico, y pues que también a veces pide algo de matemática. Incluso ciertos, y esto es en toda la Biblia, inclusive ciertos pasajes pueden ser históricos y en cierto contexto pasar a ser proféticos, se vuelven simbólicos. Nota del traductor.
volviendo a advertir otra vez que no se confíe en el hombre. Si alguien pone alguna advertencia o etiqueta la Biblia de alguna manera, o algún libro o algún capítulo de alguna manera, nadie puede etiquetar ese libro más que el Señor. Y pues, el Espíritu Santo es el que nos dice de qué manera tomar la escritura. A veces se toma simbólica, a veces se toma profética, a veces se toma histórica. De nuevo, no confíen en el hombre, no confíen en nosotros, no confíen en el hermano Joseph ni en mí, que se apoya en el hombre, se apoya en un pie quebrado, en un bastón roto. Apóyense en el Espíritu Santo. El hermano Joseph mismo reconoce que muchas veces ha dicho cosas y luego se tiene que arrepentir porque se da cuenta de que había estado equivocado. Igualmente yo, igual y más. Entonces, no confíen ni en ustedes mismos, confíen en el Espíritu Santo y estén seguros de que es el Espíritu Santo y no ustedes el que habla. Muchas de las revelaciones que le han llegado al hermano Joseph no son para probar el infalible profeta que es, sino para demostrarle que había estado equivocado. Y pues bueno, empecemos porque ahí viene el fin de los tiempos, viene la tribulación, viene la persecución. Pues hay que apurarnos y hay que llevar esta verdad a donde quiera que podamos. Dios nos ayude. Pues empecemos. Ok, empecemos. Libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, entonces el primer comentario aquí, las revelaciones son del apóstol Juan o de Jesús. Entonces en la primera línea de texto dice claramente, revelación de Jesucristo. Generalmente se le conoce como el libro de las revelaciones de Juan y luego empieza diciendo no, las revelaciones de Jesucristo. Entonces generalmente debería de taparse ahí donde se le adjudica a Juan para que el mismo texto del Apocalipsis nos indique que es de Jesucristo, la cual le dio a Juan y Juan a su vez la mandó a la iglesia. Muy bien, prosigamos, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, ¿cómo está eso de que el tiempo está cerca? Si eso fue escrito hace 2000 años, si el tiempo estaba cerca hace 2000 años, ¿no debía haber pasado ya? ¿O cómo está el asunto aquí? Bueno, pues aquí el enemigo de la Biblia va a decir, ¿ya ven? ¿Cómo está eso de que está cerca? No hemos visto ningún dragón de 7 cabezas, ni el cielo se ha enrollado como pergamino, ni nada de eso. Entonces, ¿qué quiere decir aquí con que el tiempo está cerca? Bueno, la gente que dice todo este tipo de cosas, las dice porque no tienen el Espíritu Santo, las quiere interpretar de manera carnal y así no funciona. El tiempo está cerca cuando fueron dadas estas palabras. El tiempo está cerca ahora, el tiempo estará cerca hasta que no venga Jesús y establezca su reino en la tierra. Aquí con lo que quiere decir que el tiempo está cerca es que tenemos solo esta vida para escuchar y obedecer a estas palabras. Bien, dice el que las lee, oye esta palabra y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo estaba cerca desde que estas palabras estuvieron disponibles y la gente que las oyó, las guardó. No pudieron vivir durante la víspera de los tiempos del fin, murieron, y después del tiempo del fin habrá resurrección y darán cuenta de las cosas que hicieron o no hicieron. Este tiempo está cerca y ha estado cerca desde que había gente que había escuchado estas profecías, las palabras de esta profecía, y podía morir. Todo aquel que murió habiendo escuchado esta profecía se puede efectivamente haber dado cuenta de que el tiempo está cerca. Es cierto que hay cosas de la profecía que se cumplieron cuando llegaron estas palabras, hay cosas que se cumplieron después, hay cosas que se están cumpliendo en estos días, en esta época, y cosas que faltan por cumplirse, pero eso no quiere decir que el tiempo no haya estado cerca. Si alguien en estos días muere y no ve cumplidas algunas de las cosas que están aquí, no quiere decir que tú estaba exento de guardar las cosas que están ahí escritas. Todos los que escuchamos estas profecías somos bienaventurados, tenemos el privilegio de escucharlas y tenemos el privilegio de guardarlas, porque el tiempo está cerca. Aquí dice
Por ejemplo, en el mismo capítulo de Revelaciones, el mismo libro de Revelaciones, capítulo 22, versículo 12, dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. En el versículo 7 también dice: aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras. El tiempo está cerca para ser juzgado, para recibir el galardón según hayamos obrado. De acuerdo a las obras, pues puede alguien ser redimido, tener la salvación, o ser condenado y no entrar al cielo. Ok, continuemos. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Muy bien. ¿Cuáles son estos 7 espíritus y 7 iglesias? Estas 7 iglesias estaban en Asia, lo que es actualmente Turquía, que eran de hecho 7 ciudades que vienen descritas en la Biblia. En la iglesia no encuentras la iglesia de los católicos, de los protestantes, de los testigos de Jehová, de los mormones, etc. En la Biblia encuentras la iglesia de Coloso, de Éfeso, de Tiatira, etc. Estos son los nombres de las ciudades. Solamente después la gente empezó a inventar denominaciones para identificarse como un tipo de iglesia. Pero Dios no es católico, ni protestante, ni testigo, ni nada de eso. Dios está por encima de la religión. Nadie puede decir: esta iglesia es la única a la que pertenece a Dios, Dios es de esta religión, tráiganme el diezmo. Como dice en Juan, Jesús está sobre todos. Que vino del cielo está sobre todo. Dios está sobre todo. Nosotros estamos muy abajo de él. Hay muchos que dicen: Jesús es judío, Dios es protestante. No es así. Dios no es católico, Dios no es protestante, Dios está por encima de todo. Eso no es bíblico. Dios está sobre todos, y si tú naciste católico o protestante o de cualquier denominación, Dios te bendiga, qué bueno. Pero trata de aprender de la Biblia y conéctate por favor con Jesús, porque en el cielo no va a haber estas denominaciones sectarias, estas divisiones. En el cielo va a estar el pueblo de Dios. En el cielo no va a estar el gueto de los judíos, el gueto de los protestantes, el gueto de los católicos. En el cielo va a estar el cuerpo de Cristo. Bueno, estas 7 iglesias eran iglesias que pertenecían o que estaban en 7 ciudades y que eran sitios geográficos. Y si buscas en algunas Biblias, viene un mapa donde viene como un mapa con un circuito, y se puede ver que cada ciudad está alejada una de otra por 2-3 días de camino a pie. Y los misioneros, cuando andaban evangelizando, pues iban de ciudad en ciudad, y estas son las 7 ciudades en las que se empezó a evangelizar. Llegaban a una casa, evangelizaban, saludaban a la gente, y luego apuntaban a algún anciano, algún líder de esa iglesia, Priscila o Tito, el que sea, y de ahí seguían, ya que estaba establecida, seguían su camino y establecían otra iglesia en alguna otra ciudad. Ok, entonces surge otra pregunta. Cuando se escribió el libro de Juan, ¿se escribió físicamente en papel y fue enviada así en papel a las 7 iglesias? El libro de Revelaciones, en lo concerniente a las 7 iglesias, tiene 2 significados. El primero, las 7 iglesias físicas, geográficas, que actualmente existieron en Asia Menor, o sea, Turquía. La evidencia es que Jesús le dijo a Juan: envíalas a las 7 iglesias. Y también tiene un significado espiritual. Y tiene también un significado profético, porque si hubiera sido básicamente cartas de exhortación, como fueron las epístolas, pues hubieran estado en una epístola, pero es profético en el sentido de que están en el libro de las revelaciones. Es una revelación de lo que está por venir. El capítulo 2 y 3 en el libro de Revelaciones no es solo un paréntesis para hacer exhortación a las iglesias, es una revelación profética de lo que va a pasar en el futuro, visto desde el día en que se escribió en el libro de Revelaciones, de lo que será el cuerpo de Cristo, las diferentes manifestaciones que tendrá el cuerpo de Cristo en el futuro. Y sobre esto pues haremos más análisis en el futuro. Y entonces el libro de Revelaciones son 2 cosas. Son enseñanzas de cosas que están a punto de suceder, les muestran sus pecados, sus errores, sus aciertos y bendiciones
adoraciones y alabanzas a ciertas características, las iglesias que nuestro Señor Jesús hace llegar a las 7 iglesias, y también tiene un significado profético de el comportamiento de las iglesias, de cómo se iban a comportar desde hace 2000 años. Progresivamente cada iglesia representa también una era de lo que es el cuerpo de Cristo. Así es que en ese sentido el capítulo 2 y 3 es literal y simbólico y profético. Y concerniente a los 7 espíritus, pues esto lo pondremos un poco más claro cuando analicemos el capítulo 5, en donde se hablan de los 7 espíritus de Dios. Dios tiene 7 espíritus delante de él, y desde luego estos 7 espíritus son parte del Espíritu Santo. Ok, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Estás listo para ser rey o reina o cualquier cosa que vaya el Señor a confirmarnos que somos? A algunos de nosotros. ¿A quién exactamente va a ser rey y sacerdote? Pues pregunta a Dios y de seguro te contestará. A los que son los más fieles, a esos son los que están destinados a ser reyes, reinas, sacerdotes. Hay una referencia también en Revelaciones 5:10 concerniente a esto, y dice Apocalipsis 5:10: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y esto se repite una y otra vez. Algunos de nosotros seremos reyes, hechos reyes por Jesús. ¿Quiénes son los que serán hechos reyes? Pues los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Pues los que no nada más calientan un asiento en algún edificio religioso un día a la semana, que son pasivos, son los que hacen algo activamente por agradar a Dios y provocar que el Evangelio sea predicado. No solo ser oidor de la predicación, tomando la sangre de Cristo de gratis, sin regresar nada a cambio. Asegúrate de no ser parte de la iglesia de Sardis, pasiva, muerta, iglesia muerta, pasiva, adormecida, de Revelaciones 3:1. Al contrario, hay que procurar ser activos, avivados, llevar fruto y hacer lo posible porque el Señor salve las almas, llevar el Evangelio a donde quiera que puedas, en tu trabajo, en las calles, en la escuela, en donde se pueda. Que no seas como los del mundo. En esta época ya no puedes hacer diferencia entre el mundo y pues, muchos cristianos, que se hacen llamar cristianos, porque tienen el mismo comportamiento toda la semana. La única diferencia es que unos van y se sientan a escuchar a un predicador con salario el domingo y los otros no. Ya no se percibe tan fácilmente la diferencia entre la gente del diablo y la gente entre comillas de Dios, que ven la misma televisión, codician el mismo dinero, van a las mismas escuelas a aprender las mismas cosas mundanas para conseguir el mismo diploma ateo, van a las mismas universidades que son escuelas de ateísmo, hacen las mismas cosas del mundo que los mundanos y que incluso mucha gente que adora al diablo, excepto que el domingo van y calientan un asiento en algún edificio religioso. Estos son loadicianos que viven en la era de Laodicea. En cambio, la iglesia de Filadelfia, la verdadera novia de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, que es de Cristo, la novia lleva fruto. En Mateo 7:20 nos dice que por sus frutos sabremos quién es quién. Así que ahora tú puedes ver quiénes son los que van a ser reyes, los que llevan fruto, aquellos que viven hoy como si ya estuvieran en el reino de Dios, llevando fruto, trabajando por Jesús, viviendo por Jesús, glorificando a Dios, llevando fruto, predicando el Evangelio donde es fácil, predicando el Evangelio donde es difícil, predicando el Evangelio donde está permitido y predicando el Evangelio donde está prohibido. Incluso si tienen que derramar su sangre, incluso si van a perder su empleo, incluso si tienen que dejarlo todo, dejar amigos, familia, dinero, carrera, posesiones, incluso si sufren persecución en la escuela, en el trabajo, en donde sea. Estos son los reyes,
La gente que pone a Jesús antes que el trabajo, antes que el carro, antes que su casa, antes que su pasatiempo, antes que su familia incluso, antes que sus posesiones, antes que su interés, antes que su egoísmo. Buscan los intereses de Dios, no los propios de persona. Estos son los reyes. Si tú llenas esta lista y vas palomeando estas características que tú cumples, felicidades, tú eres un rey. No que seas perfecto, pero que perseveras, pues eres un rey. En cambio, si esta lista de características, en vez de poner sí, pones no, eres muy posiblemente, muy seguramente parte de la Odisea. Para saber si eres parte de uno o de otro, pues checa tus frutos, haz la lista y checa qué frutos tienes, y porque también hay malos frutos. Tenemos que ver si nos queda el zapato de la iglesia de Filadelfia o de que la iglesia gloriosa de Cristo, iglesia gloriosa de Dios, parte del cuerpo de Cristo, o si te queda el zapato de la Odisea, la iglesia vomitada de Revelaciones capítulo 3. Y aquí comenta la hermana que en algún tiempo sentía que no llevaba el suficiente fruto y que pues, se dio cuenta de que sí se necesita esfuerzo para salir de la zona de confort, para dejar el egoísmo, para ir a evangelizar y compartir el evangelio. Al principio es muy difícil, a veces sientes que te mueres, que no tienes suficiente valor, que van a pensar, el orgullo te detiene, pero vale la pena pagar este precio cuando ves que alguien recibe a Jesús en su corazón, que se le ilumina el rostro, que recibe, sientes wow, como si volaras. Dice, wow, vale la pena pagar este precio. Alguien hizo eso por ella un día y es por eso que ella está en este ministerio apoyando al hermano Joseph. Dice que ella estaba confundida, que estaba perdida, que iba por un mal camino y que iba a terminar muy mal. Ella lo sabe. Ella estaba en un club de estudiantes, tenía amigos que eran adictos, ese era su futuro, caer en lo mismo. Entonces ella agradece mucho a Dios que la sacó de eso. Y pues la que la sacó de ahí fue el hermano Joseph, así que le agradece mucho a Dios que llevó un pescador de hombres que la sacó de ahí. Y aquí el hermano Joseph empieza a recordar de cuando llegó ahí, conoció a Ángela, que llegó a un club donde el dueño era un hombre que fumaba marihuana, un aspecto hippie, y el hermano le ofreció una obra de teatro artística y el dueño le dijo, oh, sí, claro, cómo no. Y después dijeron, por cierto, somos cristianos, y pues llevaron el mensaje desde el principio hasta el fin. Mucha gente recibió a Cristo, mucha gente fue salvada, y pues ahí estaba la hermana Ángela. En aquel entonces ella se volvió discípula, dejó la universidad, estaba estudiando en la universidad, la dejó, lo dejó todo y lo siguió. Después, poco después se enteró que ellos acababan de llegar a ese lugar en Rumania y se dio cuenta de que ellos donde estaban viviendo ni siquiera habían desempacado, todo lo estaban sacando de las cajas, no tenían ningún confort, ningún lujo. Ellos no le daban prioridad a poner todo en orden y arreglar el entorno y el ambiente. Ellos llegaban y la prioridad era ir y evangelizar. No buscaban el confort, y pues, le da gracias a Dios que ella está formando parte de eso. Como ellos han dicho, son parte de una misión itinerante, van de lugar en lugar. Cuando llegan a un lugar, más bien cuando se establecen en algún lugar, nos esperan a tener todo organizado y listo. Empiezan a trabajar para el Señor, van a dar el testimonio mientras empiezan a arreglar la casa, acomodar todo, establecerse, arreglar el edificio, las paredes, etcétera, porque ellos no tienen un lugar, nunca compran nada, todo lo rentan, cualquier lugar donde llegan rentan, porque siempre a fin de cuentas terminan perseguidos, sobre todo por gente religiosa, así que tienen que acabar mudándose por esto o aquello. Y pues le comenta a la hermana pues que ella sabe que porque siempre terminan perseguidos, ellos están contra de todo que sea desagradable a Dios.
cualquier cosa que no se vea como Jesús, cualquier cosa contra Dios. Ellos están en contra de todo eso y pues siempre terminan pisando callos contra todo aquello que no lleva fruto. Así que para aquellos que no lo saben, ellos no tienen una clásica iglesia de ir los domingos. Ellos están en contra de cualquier cosa que no se vea como Jesús. Ellos adoran al Señor todos los días igual. Todos los días es un sábado, todos los días es un domingo, que se entregan a Dios igual, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, de cualquier poca cosa que puedan hacer. Y es exactamente lo que dice en Romanos 14:5, que algunos hombres estiman un día más que otros, otros estiman los días iguales. Entonces la gente debe saber que la iglesia no es un edificio de piedra. La iglesia la conforman las personas. Los creyentes son las piedras vivas que hacen la iglesia. Entonces nos podemos reunir en cualquier lugar para adorar al Señor, siendo una iglesia en el Espíritu. Y todo eso se puede hacer todos los días si tú quieres. De hecho, lo mejor es hacerlo todos los días. Pero si alguien lo quiere hacer 3 veces a la semana, una vez a la semana, hay que respetar a todos. El Señor le ha revelado, cada quien entiende de parte del Señor, en los días de la semana en los que se le sirve, se le adora. Lo importante es que todos y cada uno de los días ames al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Dice en la Escritura que todo hombre esté completamente persuadido en su mente. Y pues alabado sea el Señor. Así que lo importante es que tengamos nuestra mirada puesta en Jesús y hagamos todo lo posible por llevar fruto. Ok, continuemos. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok, gracias Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron? Bueno, aquí está hablando del arrebatamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que todo lo verán, incluso los que le traspasaron? Bueno, en el arrebatamiento, incluso los muertos van a ver el arrebatamiento. La gente en el Hades, incluso los que lo mataron y los que no se arrepintieron después de que fue crucificado, lo van a ver desde cualquier punto de las prisiones espirituales en donde están, y se van a lamentar y van a gemir, que es un paralelo de Mateo 24:29, donde habla de su regreso después de la tribulación, y dice que todas las tribus de la tierra lamentarán por él, porque hasta antes de ese punto en que regrese, pues el mundo va a estar diciendo que no existe Dios, que todo fue hecho al azar, que todo lo que tenemos y las funciones que tenemos y las diferentes especies que existen y toda su maravilla es por causa de la evolución. Mi papá es un chango, mi mamá es un chimpancé, nuestros parientes, las bacterias, los maestros van a enseñar de todos los descendientes animales, que todos descendemos de animales, etcétera. Entonces, como actualmente se está viendo que no hay Dios, no hay Jesús, y muchos de los que creen en Dios y creen en Jesús toman como poca cosa, esos son los apóstatas. Los ven solo como fuente de dinero y de gratificaciones terrenales. No le dan el lugar que tiene como Dios. Y pues va a pasar que en ese entonces, cuando venga Jesús, se va a tocar la 7ª trompeta, y los que están designados para ser arrebatados, pues serán arrebatados. Y entonces todos se lamentarán porque se van a dar cuenta de lo que han hecho. Dirán, ¿qué hemos hecho? Hemos estado equivocados, ¿cómo es posible? Y pues como va a suceder después de la gran tribulación, el anticristo va a estar ahí dominando. Entonces cuando pase el arrebatamiento, seguramente el anticristo y todo su aparato informativo va a estar diciendo, no, que no se preocupen, esto lo que está pasando es por causa de extraterrestres, o van a darle alguna explicación como siempre, sacando a Dios del contexto para que todo el mundo esté satisfecho. Y pues como ellos ya van a estar poseídos por demonios porque van a tener la marca de la bestia, pues van a
quererse apegar a esa explicación, pero se van a lamentar porque van a ver todos estos, entre comillas, extraterrestres que están viniendo a acabar con ellos. Se van a lamentar porque van a ver ángeles llegando de las nubes y pues se van a lamentar porque su super líder, Führer, el anticristo, no va a poder hacer absolutamente nada, va a ser totalmente incompetente contra la ira de Dios que en ese momento acaba de empezar. Y se van a lamentar y todo ojo lo verá. Y este versículo de nuevo también desacredita la doctrina del arrebatamiento secreto. Si todo ojo le verá, ¿cómo es posible que el Señor venga y se lleve a su pueblo sin que nadie se dé cuenta? Eso es incorrecto, no puede ser. Pues reiteramos, aquí dice que todo ojo lo verá, inclusive los muertos. Entonces los muertos que están en el Hades van a ver a Jesús regresar. Ya hemos hablado de esto en otras grabaciones. Pues cuando alguien muere, si ha sido cristiano, va a la presencia de Dios. Está en 1 Corintios 5:8, en 1 de Juan 3:2, en la 2 Corintios 5:8 pues es más específica, que dice que dejar estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con Dios. Y los que no son cristianos, los que somos cristianos, pues cuando morimos vamos con Dios, y los que no son cristianos pasan a prisiones espirituales, y los que estén en esas prisiones espirituales van a ver a Jesús regresar también. No, entonces no es como dicen los testigos de Jehová, que mueres y quedas enterrado en el cementerio y te quedas como dormido, como anestesiado hasta que el Señor regrese. Cientos de años, miles de años ahí dormido, anestesiado, esperando que regrese el Señor. Dios nos libre, pues suena muy aburrido. Y pues no, en realidad la Escritura dice que cuando mueres tu espíritu va a la presencia de Dios, si es que eres cristiano. Y si no eres cristiano, pues la Biblia habla de prisiones espirituales, a donde los espíritus rebeldes que nunca pudieron ser redimidos por la sangre de Cristo, pues están encadenados, que puedan ser controlados. Y de estas prisiones espirituales se habla en diferentes partes de las Escrituras. Habla de unas prisiones espirituales para demonios, en las que se habla en la carta de Judas, y hay otras prisiones de las que se habla en la primera de Pedro 3:18 y 4:6, donde se habla de las prisiones espirituales a las que fue Jesús a predicar. Ahí es muy claro que dice que Jesús fue a predicarle a los muertos, al Hades. A eso bajó 3 días y 3 noches después de ser crucificado, a predicarle a los muertos. Así que incluso los paganos, los musulmanes que murieron y nadie les predicó de Jesucristo, en el Hades recibieron, y me imagino que aún reciben, otra oportunidad. Los muertos que nunca hayan tenido una oportunidad de ser evangelizados, de alguna manera Dios le da la oportunidad. Y pues es maravilloso saber que aún hay esperanza después de que alguien deja este mundo sin conocer a Jesús. Después de todo, pues Dios no es cruel y sádico como algunos predicadores lo pintan, de que no tiene misericordia con nosotros. Dios es un Dios de amor y es justo, entonces no va a dejar que nadie que no tuvo la oportunidad se vaya así nomás. Todos tendremos la misma oportunidad. Y aquí el hermano habla de aparentemente un personaje que se llamaba San Agustín, y aunque pues se sabe que era un santo, un individuo con muchos méritos, el hermano está en desacuerdo con lo que él planteaba en respecto, que decía, él tenía una doctrina equivocada en la que establecía que si dos gemelos nacían y uno era bautizado y el otro no, y los dos morían, el que era bautizado iba al cielo y el que moría iba al infierno. Obviamente hablamos del bautismo en agua, pues bautismo en el Espíritu, pues sabemos que no se puede hacer a los pequeñitos de meses o un año. Y pues el bautismo en agua, pues se sabe que es puramente simbólico, pero muchos le dan importancia sobremanera, incluso condicionan la salvación al bautismo en agua. Pero sabemos que el bautismo importante es el Espíritu. Juan dijo que él bautizaba en agua, pero detrás de él venía uno que nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo que nos salva. Y entonces San Agustín establecía que
de los dos gemelos, el que se bautizaba iba al cielo y el que no se bautizaba pues iba al lago de fuego. Y como nos repetimos, esto es doctrinalmente equivocado, primero porque Dios no es así. Dios no condiciona la salvación a actos rituales. Jesús derramó su sangre para que tengamos salvación. Y pues Dios no hizo pasar a su Hijo por lo que pasó para perder las almas, sino para que las almas fueran salvadas por Él. Y entonces todos los musulmanes, hindús, paganos, la gente de los días de Noé, antes del diluvio, las tribus totalmente aisladas en el Amazonas, en África, todos van a tener una oportunidad. Van a tener oportunidad todos excepto los que rechacen a Jesús. Es la gente que rechaza a Jesús la que se le dio la oportunidad y la rechazó, los que van al infierno. Porque como dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Entonces los que tienen la oportunidad de reconocer la verdad, de reconocer que Jesús es la verdad y el camino, y no la rechazaron, no recibieron esa verdad, no recibieron a Jesucristo, ellos son los que están destinados al lago de fuego. Porque el Señor dio a su Hijo unigénito y amado para que seamos salvados, y ellos lo rechazan, pues es lo que merecen, el infierno. Que como también dice en Hebreos 6:4, que es imposible que los que alguna vez gustaron del don celestial y del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos los que conocieron a Dios, conocieron el Espíritu Santo y no temieron a Dios y no le dieron el lugar de Dios, estos son los que van al lago de fuego. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? Satanás pues nunca fue salvado. Él tiene vida eterna, como Adán y Eva estaban destinados a tener vida eterna, pero era condicional, dependiendo de su obediencia. Entonces desobedecieron, se rebelaron, quisieron tomar el lugar de Dios, y entonces el diablo perdió su vida eterna y quedó destinado al lago de fuego. Entonces saborearon del don de Dios y lo despreciaron. Entonces, como dice en Hebreos 6, y esto se malinterpreta dándole el sentido de que la salvación se puede perder. Pero pues en muchos versículos de la Biblia está comprobado que la salvación no se pierde. Ciertas religiones condicionan la salvación a no cometer adulterio, no matar. Cada religión tiene su lista de pecados. Entonces los que gustaron del don celestial y lo despreciaron nunca tuvieron la salvación. Rechazaron la salvación. No es lo mismo que perder la salvación, aún dando gracias a Dios de que su Hijo murió por nosotros. Es como en el caso de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces por su condición humana, pero él nunca dejó de amarlo. Él se arrepintió, y en el arrepentimiento, en la misericordia de Dios, Pedro siguió salvo. Pero si hubiera sido como Judas, que no amó a Jesús, que habiendo visto que Jesús es el Hijo de Dios y aún así lo traicionó, ahí es donde se perdió. David, él nunca perdió la salvación, porque a pesar de que cometió muchos errores, cometió adulterio, incluso mandó a hacer un censo y por consecuencia murieron decenas de miles de judíos, él como quiera nunca perdió la salvación, porque él siempre atesoró el don celestial, el Espíritu Santo. Y aunque tropezó, y todos tropezamos, nunca dejó de temer a Dios y de amarlo y darle gracias por su misericordia. El Espíritu Santo es el que nos permite arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Y si tienes el Espíritu Santo, ya no puedes perder la salvación. El hermano Joseph cree que, como dice en la Biblia, que si te arrepientes de corazón, como dice en Mateo 18, serás perdonado 70 veces 7. Si te arrepientes de corazón, como David y como Pedro, no si te arrepientes mentalmente como Judas, que en su corazón nunca se arrepintió. En Mateo 12 dice que todo pecado será perdonado, no como dicen en ciertas iglesias que ciertos sí y ciertos no. Todos serán perdonados, menos rechazar al Espíritu Santo, rechazar el don celestial,
que es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús personificado, son la misma persona. Entonces todo pecado se perdona menos el rechazar a Jesús, el no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Todo el que rechaza al Espíritu Santo, el regalo de salvación, la bondad de Dios, pues es echado al agua de fuego. Esto da pauta a muchos enemigos de Dios, muchos satanistas, incluso ateos, que dicen que entonces, ¿cómo es justo Dios si solo los cristianos van al cielo? ¿Por qué los demás tienen que ir al infierno? Y pues bueno, esto lo dicen generalmente pues haciendo énfasis en que hay ateos y paganos, etcétera, que son gente muy buena, que hace muchas obras de caridad, que hace incluso más que los cristianos. E incluso hay cristianos que son egoístas y que son hipócritas y hasta asesinos, etcétera. Y tienen un punto, o sea, en ese sentido tienen razón. ¿Cómo es posible que los cristianos que son, digamos, más inhumanos vayan a ir al cielo y los ateos que hacen cosas buenas vayan a ir al agua de fuego por no creer en Jesús? Y en cierto sentido el hermano Joseph está de acuerdo con ellos, porque Dios no puede ser así. Y ellos, el problema que tienen es que interpretan eso como que entonces no hay Dios. ¿Cómo es posible que un Dios le vaya a dar la salvación a alguien que hace el mal por creer en Él, y si no crees en Él y haces el bien, vas al infierno? El hermano Joseph tiene la convicción de que aún en esos el Señor tiene misericordia, y después de muertos, como fue Jesús a predicar a los muertos 3 días y 3 noches, y así como se predica el Evangelio aquí, se puede estar predicando allá, o de alguna manera pueden seguir teniendo la oportunidad de ser salvos. Y como es el caso de miles de budistas, millones de budistas, de hinduistas, de gente que adora el cosmos, adora elefantes, adora cualquier cosa que les digan, y si ellos nunca conocieron el Evangelio, ¿cómo es posible que vayan a ir a dar al agua de fuego? Y pues simplemente les tocó que les lavaron el cerebro para que se postraran delante de un elefante o cualquier animal. Hay millones de ídolos en India. Entonces el punto es que no, hay salvación en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Niños que mueren en accidentes automovilísticos de 2 años, 3 años, 5 años, siguen teniendo la oportunidad de salvarse. Es por eso que apareció una doctrina que dice que los niños también van a ser arrebatados en la venida de Dios, y pues desgraciadamente les informamos que esto no es bíblico. Dios puede salvar a los niños con o sin arrebatamiento. Y volvemos a las escrituras que vimos de las cartas de Pedro, de que así como Jesús vino a predicar a la tierra de los vivos, Jesús fue a predicar a la tierra de los muertos. Y entonces, así como hay salvación en esta vida, puede haber salvación en el Hades. Primera de Pedro 4:6, Primera de Pedro 3:18, volvemos a mencionarlo. Ahí es donde viene que Jesús fue a predicar a los muertos. Hay salvación en el mundo espiritual, hay salvación después de la primera muerte. Hay salvación para los que no alcanzaron a conocer el Evangelio, hinduistas, budistas, etcétera, que dejaron este mundo sin que se les haya predicado. En el Hades tienen una segunda oportunidad. Y desde luego, si ellos rechazan a Jesucristo, no tienen una oportunidad. Entonces surge la pregunta: ¿qué va a pasar con los niños en el arrebatamiento? Pues va a pasar como va a pasar con toda persona que no haya conocido el Evangelio. Va a crecer, va a seguir adelante en su vida, y pues va a tener que llegar a tomar la decisión de aceptar a Jesús o rechazarlo. Van a ser como cualquier hindú, budista, musulmán, que va a tener su oportunidad de tomar la decisión. Y ya en su vida tomarán la decisión de ser salvados como Pedro, o tomar el camino de perdición como Hitler. Hitler alguna vez fue un niño, pero pues creció y tomó la decisión equivocada. Porque esta falsa doctrina de que después del arrebatamiento ya no hay gracia es falsa, no está fundamentada. Entonces estas falsas doctrinas sostienen que en el arrebatamiento Dios va a llevarse también a los niños, porque ya no va a haber gracia después de
de su segunda venida, pero pues esto es falso. Y si ellos no reconocen que Jesús es el Salvador, no pueden ser arrebatados, pero pues tampoco se van a quedar aquí sin oportunidad de regalo de gracia como nosotros. Dios es justo y a todos les va a dar, en su justicia, a todos les va a dar la misma oportunidad. ¿Y qué pasa con los niños actualmente que mueren de bebés, que son abortados, que mueren a los 6 meses, al año, a los 3 años? Ellos merecen la misma oportunidad que nosotros, y Dios en su justicia se les va a otorgar. Como Dios los va a arrebatar así, a verlos sin que lo hayan conocido ni hayan cumplido con el haberlo aceptado como Dios, reconocerlo como Dios, así tampoco los va a condenar sin haberles dado la oportunidad. Todos tendremos la misma oportunidad. En realidad todos tendremos la misma oportunidad, así como algunos tuvimos la oportunidad durante esta vida, otros la van a tener en el mundo espiritual después de dejar este mundo. En resumen, todo niño y todo aquel que no haya tenido la oportunidad de recibir el Evangelio y de tomar su decisión de aceptar o rechazar a Jesús, si no la tuvo en este mundo, la tendrá en el mundo espiritual después de haber muerto la primera muerte. En el mundo espiritual van a tener la oportunidad de conocer de Jesús y de recibirlo o rechazarlo. Y ya de ahí viene la oportunidad de salvarse de la segunda muerte o no. La segunda muerte viene en Apocalipsis 20 y está relacionada con el juicio del trono blanco, y pues ya lo veremos más adelante. Continuamos leyendo, versículo 8. Estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y coparticipé vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿dónde está esta isla Patmos? ¿Y por qué estaba Juan ahí? Patmos es una isla que está al oeste de Turquía, entre Turquía y Grecia. Juan estaba preso en esa isla. Juan fue el único de los apóstoles que no murió una muerte violenta. Pedro fue crucificado, Pablo fue decapitado, algunos otros murieron a espada, lapidados. ¿Y por qué estaba en prisión? Bueno, pues por dar testimonio de Jesucristo. Estaba predicando el Evangelio y al Imperio Romano no le gustó, porque los cristianos pues, siempre buscaron respetar las leyes romanas, pero el imperio, siendo un imperio del diablo, instauró una ley que no podían cumplir, que es adorar al emperador como si fuera un dios. Entonces, como ningún cristiano puede cumplir con esta ley, serán asesinados. Bueno, entonces, ¿por qué Juan gozó este privilegio de no ser asesinado? Bueno, Juan no recibió un trato VIP ni nada por el estilo. Él era un, entre comillas, criminal buscado por el imperio porque pues, era muy activo instaurando iglesias en casas, dando testimonio, etcétera. Y fue acusado de ateísmo porque pues, no quiso adorar al dios romano y no adoraba a ningún otro dios más que el único dios real. Y entonces se les acusaba de tener una fe tan limitada que solo podían adorar a un solo dios, Jesucristo, y entonces ellos alegaban que cortaba la libertad de los romanos de adorar a cualquier dios que se les antojara, y de eso lo acusaron. Y incluso entonces lo llamaron ateísta porque solo tenía un dios. Y entonces por este crimen prepararon un castigo ejemplar para él. Prepararon un caldero con aceite y lo calentaron a su punto máximo y lo iban a freír como a un camarón. Los romanos quedaron en shock cuando vieron que ese castigo horrendo que habían preparado no tuvo efecto, sino que pues, Juan estaba muy a gusto dentro del caldero, pasando un buen rato. Y pues esto no está escrito en la Biblia, esto viene en los registros históricos de la iglesia. Esto no es dogmático, pero pues no es de extrañarse que haya pasado, como viene en el libro de Daniel, que les pasó que los metieron en un horno y no les pasó absolutamente nada porque Jesús estaba con ellos.
Y entonces ellos se quedaron impactados y en cierto sentido humillados, avergonzados de que su Dios, el emperador de la tierra, no pudo con un pequeño enemigo, no pudo freírlo. Entonces, pues sí, se quedaron choqueados, quedaron ofendidos y avergonzados, y lo único que les ocurrió fue mandar a Juan a la isla de Patmos. En secreto, en un bote lo mandaron hasta lo último del imperio, en la frontera del imperio, esta pequeña isla Patmos, que ahora es un lugar turístico donde la gente va a ver dónde estaba encarcelado Juan. Y pues en pocas palabras, pues esto es por lo que dice la Biblia, que Juan estaba preso por causa del testimonio de Dios, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba preso por compartir el Evangelio. Y pues ahí murió Juan de anciano, tuvo una libertad limitada, a lo mejor podía hacer ciertas cosas y podía moverse dentro de la isla, pero pues era una pequeña isla, entonces pues estaba preso. Pero pues sí tuvo la suficiente libertad como para poder escribir el libro de las Revelaciones, y pues fue el único de los apóstoles que no murió de muerte violenta. No estuvo exento de prueba. Él fue el único que no fue muerto martirizado, pero pasó sufrimientos, pasó la prueba del caldero, muy posiblemente pasó muchas otras tribulaciones, pero Jesús por alguna razón lo guardó de muerte violenta para que escribiera el Apocalipsis, el cual es el más impactante libro profético de la Biblia. Surge aquí una pregunta: dado que él no fue muerto como los demás apóstoles y que él fue destinado por Dios para escribir el libro de las Revelaciones y vio la venida del Señor a través de la visión, esto tiene que ver con lo que Jesús le dijo en Juan capítulo 21, respecto a que Jesús le dijo en el versículo 21, le dice a Pedro le dice: si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? El hecho de que él haya visto a Jesús en la visión, en el libro de Revelaciones, esto tiene que ver con que se interprete así, con que él estaba viendo la revelación y que estaba presente en su venida. ¿Es así? El hermano Joseph contesta que no, que aquí Jesús se refiere a su verdadera venida, no a la visión. Lo que vio Juan fue una visión de la futura venida de Jesús, no vio realmente la venida del Señor. En el capítulo 21 describe su apariencia, pero lo que Jesús quiso decir aquí es: mira, yo tengo el poder de hacerlo vivir miles de años hasta que yo regrese, y si hago eso y no lo hago a ti, ¿a qué te importa? Básicamente estaba estableciendo ahí que Él es soberano de todo. Continuemos. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, pues aquí Jesús está mencionando a las 7 verdaderas iglesias. Aquí dice: mándalo a las 7 iglesias. Aquí está hablando de iglesias no metafóricas, no espirituales. Son iglesias físicas que realmente existían. 7 diferentes grupos de personas que se reunían para escuchar. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y bueno, así es como en realidad se ve Jesús, no como mucha gente lo pinta. Nos surge la pregunta: ¿así es como Jesús resucitó? Y pues Jesús no resucitó como murió el Hijo de María, resucitó el Hijo de Dios. Cuando murió un hombre de carne, corruptible, pero después de que resucitó en un cuerpo físico, que fue con los apóstoles y les dijo:
vean, tócanme, porque dijo, miren que no soy un espíritu. Toquen que tengo carne y hueso. Atención, no dijo carne y sangre, no mencionó la sangre, decía carne y hueso. Esto hay que poner mucha atención porque hay un versículo en el que dice que carne ni sangre hereda el reino de Dios. Después de resucitado, Jesús era carne, hueso y espíritu. Ya no tenía sangre, porque en Levíticos dice que la vida está en la sangre. Jesús, el hijo de María, fue muerto. Del cuerpo lo mataron y ya murió. Pero lo que resucitó fue el cuerpo inmortal, ya no puede morir. Así que el hijo de María se fue, ya no está por aquí. Así que cuando mataron al Hijo del Hombre, murió y ya no puede resucitar. Pero resucitó el Hijo de Dios. Lo que quedó en la cruz fue el Hijo del Hombre y el que resucitó fue puramente Hijo de Dios. Preguntan después de esto que es por eso que no lo pudieron reconocer los apóstoles cuando regresó ya resucitado, porque tenía pelo blanco. Aquí responde el hermano que después de resucitado Jesús podía tomar la apariencia que él quisiera. Cuando iba con los apóstoles de regreso, no lo reconocieron. Si hubiera tenido la misma apariencia lo hubieran reconocido, pero no lo reconocieron porque iba con otro aspecto. Igual cuando María lo vio le dijo, ¿dónde pusiste el cuerpo? Magdalena lo confundió con el hortelano. No lo reconoció porque le cambió su aspecto a voluntad, porque él quiso. No es que haya regresado así como está pintado, como está descrito en el Apocalipsis, con pelo blanco y pies de bronce y todo eso. Eso hubiera sido demasiado, pues cualquiera que lo hubiera visto así, inclusive que no fuera sus apóstoles, lo hubiera reconocido que es el Hijo de Dios inmediatamente. Ya que tiene el cuerpo inmortal, puede tomar una forma apropiada para llevar el mensaje apropiado. Aquí como está descrito es la forma en que él tiene en el cielo, del pelo blanco, rostro resplandeciente, pies de bronce, cinto de oro en el pecho. Esta es la forma en la que él está en el cielo, pelo como blanca lana. Este es el Jesús de la resurrección que está en el cielo. El Hijo de María ya no está y no va a regresar jamás. El que regresó para siempre es el Hijo de Dios. Porque muchos dicen, Jesús es judío. Jesús no es judío, Jesús es Dios. Los judíos son propiedad de Jesús si ellos se convierten. Jesús no es un judío, ni un protestante, ni un católico. Él es Dios. Nadie puede decir que Dios pertenece a su iglesia. Nosotros podemos pertenecer a su cuerpo si le recibimos. ¿Ok? Bueno, prosigamos. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, aparecen otros 2 símbolos, la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesús, y 7 estrellas, que eso se dará el significado en un siguiente estudio más adelante. Muy bien, respecto a la espada, imagínate que llegas al cielo y ves a Jesús y ahí está el Señor y corres a abrazarlo y llegas y tiene una espada saliendo de su boca. ¿Cómo lo abrazas? No se puede. ¿Recuerdan cuando recién resucitó Jesús que María Magdalena se dio cuenta de que era el Señor y corrió a abrazarlo y el Señor la detuvo? Imagínense cómo alguien puede tener esa reacción si lo ve con una espada saliendo de la boca. ¿Crees que sería reconfortante abrazar a alguien si tuviera una espada de 2 filos saliendo de la boca? Pues no, esto es puramente simbólico. Hay pinturas y dibujos en donde ilustran a Jesús con la espada saliendo de la boca físicamente. Pues esto es totalmente erróneo. Jesús no anda por ahí con una espada que le sale de la boca. La Biblia a veces es simbólica, ilustra por medio de parábolas. Aquí habla, como dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. En Efesios capítulo 6 también dice que la palabra de Dios es la espada. Así que, como dice en Juan capítulo 1, ¿quién es Jesús? Jesús es la palabra de Dios. ¿Y cómo habla Él? Con la boca. ¿Y qué sale de la boca? Su palabra. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice en el versículo 17 de capítulo 6 de Efesios. Así que tomen esta espada que sale de la boca de Jesús como puramente simbólica, por favor.
Uno puede discernir cuando algo es simbólico y cuando algo es literal por otras escrituras. El Espíritu Santo es el que nos guía para encontrar el significado apoyados en otras escrituras que pueden estar en cualquier parte de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia, él claramente está estableciendo que él es la roca, no Pedro. Pero lo puedes confirmar como Pedro puso claramente en su carta, él es la roca, él es el fundamento. Así que el fundamento de la iglesia, la base de la iglesia es Jesucristo, no Pedro. Jesucristo es la piedra angular. Y pues le dijo a él Pedro, y la piedra pues tiene que ser Pedro porque él le dijo que es la piedra, y se construye sobre eso la doctrina de que la iglesia debe ser construida sobre Pedro. Pero tú sabes que si una escritura contradice a otras escrituras, no quiere decir que sea una mentira, quiere decir que está apuntando en otra dirección que no es a la que uno iría, sino tomar en cuenta otras escrituras. Aquí pareciera, si uno lee el versículo fuera de contexto, pareciera que Pedro es la roca porque le dicen Pedro y él es Pedro, pero por las demás escrituras y por lo que se aprecia en todo el resto de la Biblia, Jesucristo es la base, la piedra angular de la iglesia, no Pedro. Bueno, y antes de proseguir, con respecto a la espada, también en el capítulo 19 se ilustra a Jesús viniendo en su gloria sobre un caballo y con una espada de 2 filos, de nuevo saliendo de su boca. Y pues la trae lista para matar al anticristo y a todas las naciones y todo impío que esté de acuerdo con el anticristo. En la segunda de Tesalonicenses 2, claramente ahí describe también cómo Jesús mata al anticristo con el espíritu de su boca. De nuevo, la espada. Es una espada simbólica, no llega a un lugar y empieza a mover su espada hacia los lados y picotear hacia el frente con la espada de la boca. No, no es así. Él destruye por medio de su boca, mandando las órdenes de lo que deben de hacerse, de lo que sus ángeles y sus huestes deben hacer para destruir al anticristo y sus seguidores. En Joel capítulo 2 y en Zacarías capítulo 14 también se hace una descripción de cómo es la destrucción del anticristo, comandada por el Señor, cómo todos son evaporados y derretidos por el fuego que viene de Jesús y sus ángeles. La espada es la palabra, son las órdenes que Jesús da, y esas órdenes se tienen que materializar, ya sean en ángeles que sigan sus órdenes, o en fuego que caiga del cielo, o en que los montes lo obedezcan, etc. La palabra es mostrada como una espada porque es el arma de Jesús. Y bueno, prosigamos. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Bueno, han escuchado cuando la gente dice, oh Jesús, te quiero ver, etcétera, etcétera. Cuando lo ves, caes como muerto. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesús acaba de decir que tiene las llaves de la muerte y del Hades en Mateo 16, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús como bendición le da las llaves del cielo en este versículo, y todo el mundo interpreta que solo Pedro las tiene. Solo Pedro puede abrir las puertas del cielo, por eso siempre lo pintan como con un montón de llaves en la cintura o una llavesota colgada del cuello o algo así. Y pues obviamente esto no es así. Las llaves del cielo es cuando tú le das a alguien la manera de recibir a Jesús y de que sea salvo. Esto le da el acceso al cielo, y tú de esta manera figurativa tienes la manera de darle el acceso a la gente al cielo. Pues cualquiera que sea un misionero o que esté evangelizando, que va y ora con alguien para recibir a Jesús, ora y lo recibe, pues esa es la llave del cielo. Estás dando el acceso a las personas al cielo. Hay gente que lo hace de manera masiva, en escuelas, en grupos, en eventos masivos, etcétera. Bueno, este acceso es la misma llave que tenía Pedro, el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando los otros apóstoles llevaban el evangelio a los que no lo conocían, les estaban dando
el acceso al reino de Dios para que ahora puedan ir al cielo. Esas son las llaves. Todos los apóstoles tenían la misma llave. Esa llave no estaba monopolizada por Pedro. ¿Por qué le dijo a Pedro nada más y no le dijo a los demás? Porque Pedro fue el líder, fue el que tuvo la iniciativa de decir que Jesús era el Hijo de Dios, y a Pedro se lo dijo directamente, porque él era de cierta manera el líder del grupo. Pedro tenía la manera de abrir la puerta del cielo para que los que quisieran usarla pudieran entrar al cielo, pero también la tenían los demás apóstoles, Juan y Pablo y todos los que oraban con la gente para recibir a Jesús, tienen esa llave del cielo. De hecho, en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice que ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles le dieron algo. Pablo dice, porque Pablo en Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Pablo no iba con Pedro y le decía, oye Pedro, préstame la llave, ¿no? Hay un grupo de personas que encontré que necesitan la salvación, luego te la regreso. No, pues no es así. De hecho, tú también tienes la misma llave. Tú puedes ir y llevar la salvación a las personas, y si las personas reciben a Jesús, pues tienen acceso al cielo. La llave es Jesús. Jesús es la llave de la salvación, la llave de la vida eterna. Así que todos podemos ser Pedros. Regresando al Apocalipsis, Jesús dice que yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, pues estas no son tan agradables ni tan inspiradoras como la llave del cielo, obviamente. No, yo creo que ninguna persona quiere ver esa llave. Muy bien, Jesús tiene estas llaves. Si lo notaron, Él no le dio estas llaves a Pedro. A Pedro le dio las llaves del cielo, pero las de la muerte y del Hades solo las tiene Jesús. Eso es como cuando alguien se altera y le dice, tú vete al infierno, etcétera, etcétera. Y a veces uno en la carne también quisiera hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos noticias en las que quisiéramos mandar a criminales desalmados al infierno? Y pues gracias a Dios estas llaves no las tiene nadie más que el único digno de confianza del Padre, el único que pasó por el Calvario, el único que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. A Él y solo a Él es al que Dios le confió las llaves de la muerte y del Hades. De hecho, Jesús, la palabra de Dios, es el único que tiene derecho a juzgar a las personas que van a ir al lago de fuego. En el capítulo 20, versículo 11, Jesucristo es el único que puede juzgar a la gente y mandarla al infierno. Jesús es el que va a abrir el lago de fuego y va a decidir qué persona va al lago de fuego y qué persona no. Continuamos, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, por este último versículo está muy claro, pero por si se necesita explicar. Los candeleros simbolizan las iglesias porque los candeleros simbolizan la luz. Jesús dijo, ustedes son la luz. Como dice la palabra, que sean la luz del mundo para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Se supone que debemos de brillar, como en Daniel capítulo 12, verso 3, aquellos que enseñaron la justicia a la multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad, pero otros, versículo 2 dice, resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Vemos aquí 2 resurrecciones, una para brillar y otras para vergüenza, depende de si llevamos la salvación o no. Los cristianos que no llevan a la gente a la salvación, que no enseñan a las multitudes, no enseñan a la gente cómo ser salvos, van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Los cristianos que guían a la gente a la salvación y predican el evangelio, esos brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Bien claro en Daniel capítulo 12 versículos 2 y 3. Y estos ángeles que vienen mencionados aquí se pueden confundir con ángeles que el Señor envía para protegerlos, pero aquí las cartas van a los pastores, a los líderes de esas iglesias. Hay que tomar en cuenta que
Ángel quiere decir, su raíz quiere decir mensajero. Entonces son las personas, son los líderes de la iglesia que llevan el mensaje. Podemos ver en Apocalipsis 3, versículo 7, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, yo conozco tus obras, etcétera, etcétera. Y en el versículo 8, conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aquí vemos que es un ángel bendecido. Tú dirías, es un ángel del cielo. Veremos que no, porque en cambio leamos Revelaciones 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Ven, miren, no es el hermoso ángel del Señor protegiendo a la iglesia. Algunos de estos ángeles son bendecidos, algunos van a ser vomitados, como es el caso de la Odisea. Algunos están muertos, están vivos en la carne, pero nunca nacieron de nuevo, nunca obtuvieron la salvación, porque nunca la pudieron llevar. Así que vemos aquí algunos dignos e indignos. Así que por conclusión sacamos que estos son los pastores, porque de nuevo la palabra ángel viene del griego angelos, literalmente quiere decir mensajero. Así que cuando Jesús le dice a Juan, manda estos mensajes a los 7 ángeles, en realidad está diciendo, lleva este mensaje a los 7 mensajeros, porque el pastor se supone que es el encargado de llevar el mensaje a cada iglesia. De nuevo, del griego la palabra angelos, que es de donde viene el vocablo ángel, quiere decir mensajero. Ahora, estos mensajeros pueden ser buenos o malos, estos pastores pueden ser buenos o malos. Hay iglesias donde los pastores están muertos y hay iglesias donde los pastores están vivos. Depende de los frutos. Por ejemplo, llevando la salvación, llevando el evangelio, repartiendo el dinero, no nada más recolectando, salvando las almas, entonces está vivo. Pero si el pastor solamente toma y toma y toma y toma y nunca da, predica y predica y predica, pero no practica, entonces está muerto. Así, y es como hoy, que hay buenas y malas iglesias. Algunos pastores ángeles están vivos, algunos pastores ángeles están muertos. Sardis y Filadelfia. ¿Entendido? Muy bien, pues este es el último versículo del capítulo 1. Muchas gracias al hermano por su explicación. Bendito sea el Señor, gracias por la bendición. Gracias Jesucristo. Hermanos, pasen la bendición. Dios los bendiga.